Bien, y seguimos en ronda de editores. Había quedado la pregunta sobre el rol de las mujeres de los políticos, la implicancia que tiene en la política. Y voy a rescatar ahora la nota de Javier en Perfil por la presencia de Malena Galmarini como potencial candidata en la provincia de Buenos Aires dentro del espacio del Frente Renovador, del espacio Sergio Massa, acompañando a Margarita Stolbizer, que sigue diciendo por estas horas en un reportaje hoy en Clarín que ella no sabe dónde va a jugar, que no hay ningún acuerdo electoral todavía, pero me parece que en los medios, o por lo menos en Off the Record, están avanzando mucho más de lo que se dice públicamente. Sí, en una nota que publicamos hoy en Perfil de Damián Nabot, el jefe de política, donde explica este avance, porque indudablemente frente a Cambiemos, por un lado, y el peronismo tradicional del Frente para la Victoria, de lo que vaya a ver en Provincia de Buenos Aires como pata peronista, el Frente Renovador está atenazado y están buscando de qué manera tener chances de dar batalla en el principal distrito del país y en el principal distrito del Frente Renovador. Con lo cual aceptan ambas que hay una chance ahí de que vayan juntas, de que compartan una fórmula. Y hablando de las políticas y de las mujeres en la política y de las esposas en la política, Malena Galmarini no es solo la esposa de Sergio Massa, es un cuadro político. No los voy a comparar con Cristina Fernández de Kirchner, pero Cristina no era la esposa solamente de Néstor Kirchner, era un cuadro político. No es lo mismo que Macedo, no es lo mismo que Karina Rabolini, y no es lo mismo, se encarga siempre de remarcarlo muy en off, Malena Galmarini, no es lo mismo que Juliana Aguada. Bien. Es cierto, Juliana Aguada no es un cuadro político, pero es un elemento político en la estructura de comunicación, en el sistema de comunicación del gobierno. Pero y en muchas decisiones del presidente me parece que también. Probablemente, ahora haces bien en diferenciarlo, porque planteabas el tema antes como la utilización de las mujeres o de las esposas. La verdad es que a esta altura del mundo, digamos, las mujeres son cuadros políticos, tanto más que muchos varones que participan de la vida pública, política. Es cierto también que es necesario dar, creo, un paso más, que es otra discusión, quizá para otro momento, que es la ley de paridad. Yo creo que ese proyecto es muy interesante, puede modificar definitivamente este concepto de que las mujeres son utilizadas al darles una presencia establecida por ley. Es una discusión. Con la ley de paridad va a suceder lo mismo. De todos modos, estoy a favor de la ley de paridad. Lo que sí es cierto que el liderazgo, y rescato mucho ese reportaje que salió en Perfil, el liderazgo de Malena Galmarini es distinto al de Juliana Aguada. Es decir, el perfil, o sea, Malena digamos, nunca hubo, hay que reconocer además, con esa personalidad que tiene tan interesante, nunca hubo una primera dama de esa personalidad. No, hay que decirle, Silvia, que Malena Galmarini, por lo menos de principio de año, se había juntado con Pichetto para hablar del tema de paridad, y no solo en el ámbito político, sino también llevarlo a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura. Me parece que es una política que viene de antes. Pero vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de economía, pero vamos a entrarle por la CGT. Con la CGT. Les pregunto a ustedes, que son editores, que están en la redacción, que hablan todo el tiempo con los muchachos de la CGT, ¿hay paro o no hay paro? Mira, un paro sin fecha. Es no paro, que no hay paro. Por ahora no hay paro. A ver, la pregunta es la siguiente. Hay paro de hace. ¿Un paro sin fecha es no paro? ¿Un paro sin fecha es no paro o simplemente no están poniendo fecha con esta vieja política de la CGT, política bandolista, de pegar para negociar? Digo, voy a hacer un paro, a ver si me llaman, voy la semana que viene a la reunión y después veo. No sé si es negociar, y peor, perdón que no crea tanto en el movimiento obrero, pero a los muchachos les faltan 3 cuotas de lo que le prometieron de las obras sociales. Sí. Si hay un paro... Lo tuyo es un no. Vos me estás diciendo no va a haber paro. Lo mío es que es complicado, ¿no? Sí. Pero hay otro factor, y esto me lo dijo alguien del triunvirato, uno de los 3. ¿Qué pasa si el paro fracasa? O sea, el primer paro general de la CGT contra Macri tiene que ser demoledor. Nadie ha trabajado. Para ustedes me dijeron recién, si yo no me equivoco, Ismael, Adrián, que la situación económica, o la foto por lo menos este semestre, era mala. Sí, pero lo sintetizo, lo dijeron de otra manera. Pero de ahí no se deduce que puede ser un buen paro. Que un paro mal convocado de dirigentes que tienen sobre sus espaldas todo tipo de trapisondas, que vienen de hacer un acuerdo económico en relación al tema de las obras sociales, etcétera,
no te garantiza de que pueda ser un paro efectivo. Además, Omar Maturano ya es dijo un que paro no, como para no respalda. es un paro para cerrar el año, no para abrir una perspectiva. A ver, Eso todo, también es importante. Cuidado con esto. Con todo respeto a los representantes de los trabajadores. ¿Vos lo ves a Schmidt convocando multitudes a un paro? No, me parece que No, es un no, paro no. sin movilización lo que tienen pensado hacer, ¿eh? Sí, No, es no, un él paro habla de quedándose en la paro calle. y habla de paro y movilización. Paro y movilización. por lo Queda menos. bien hablar siempre de Yo lo- movilizar. De ahí después A que movilicen. Si Vos los me mencionabas sindicatos de a Smith, transporte, Smith Diego, quiere hacer un paro Smith, sin convocar a ver, a una movilización. Si Pero los sindicatos voy a agregar otro de ingrediente. transporte Sí. no convocan al paro y ya dijeron que no están a favor del paro, el paro es un fracaso. Por lo tanto, no se pueden arriesgar un paro que O sea, fracase. ¿Y qué acá hay un pasa si consenso hay de que no va a haber mucha paro. gente? ¿Entiendo mal o estoy haciendo una mala traducción? Sería hacer futurología. Negociemos. Me da la sensación que hay que distinguir distintos actores. Están lo que Carlos llamaba los muchachos, que tienen distintos nombres según quien los mencione, los burócratas, los gordos, que es un grupo que hoy está conduciendo en una situación bastante novedosa, que es una conducción tripartita. Sí. Después hay otros sectores que movilizan mucho y que mueven mucho y que representan mucho, que no están representados necesariamente ahí. El caso de Palazzo, por ejemplo, de bancarios, que viene presionando por un Bueno, paro. está la CTA con estatales y docentes que el martes van a hacer una Y medida fuerte. permitime un dato que pasó inadvertido este fin de semana, que no es poca cosa. Este fin de semana se dio una jornada de la reflexión en el ámbito de la CGT con la gente de la CETEP, con la intención de incorporar a la CETEP, es decir, a los trabajadores informales, que son un montón, 35, 40, 45% según las mediciones, a un sistema de formalización, tanto por la vía de la ley que se está discutiendo en el Congreso y que probablemente salga, que le da derechos a los trabajadores informales, como con un sistema de representación que hoy está siendo ejercido por la CETEP, por esta coordinación de la CETEP, que son muchas agrupaciones, y que empieza a articular con la CGT. No es poca cosa, porque ahí estamos hablando que por primera vez podrían empezar a articular políticas, quizá no este año, pero sí para el año que viene, dependiendo de lo que pase con la economía y lo que pase con este tipo de acuerdos, si se pagan las 3 cuotas, Bueno, si no se pagan. sectores que Adrián en con otro sectores momento... que movilizan y mucho este año. Sectores movilizaron que en otro mucho, momento disputaban la calle, ¿no? Yo Al principio de la comparto. era Néstor Movilizaron Kirchner, mucho. Este el año- sindicalismo Yo comparto mucho ortodoxo lo que y los dice movimientos Adrián. sociales disputaban el control de la calle. Este Pero año quiero tuviste la pasar... marcha federal, Ahora, tuviste Diego, Decime. No, y Una la del cosa es 17 de movilizar la de San Cayetano. la de San Sí. Cayetano, o sea, A ver, una cosa es movilizar y mucho. Palazzo moviliza mucho. Cuando hay un paro de bancarios, se siente en la City. Y otra cosa es un paro general contra el gobierno. Bien. Son cosas... Déjeme introducir otro ingrediente más. Vuelve el fondo, viene el Fondo Monetario después de 10 años. Ya está acá, ¿eh? Ya- Está acá. hace una semana. Todo bien. ¿Qué significa? Que vuelve a la Argentina al artículo 4 y que vuelve a estar dentro de un club, si querés, donde los únicos países que no estaban eran Somalia, Venezuela, Etiopía, Irán, Irak. Irán, Irak, porque no los quieren mandar el fondo a los técnicos por razones de seguridad. No Los que quiere decir dicen, nada. volvemos, es una foto de los 90, volvemos a los No, 90. no, la foto de los 90 sería, y esto es importante dividirlo, si le pedimos plata al Fondo Monetario. El 80% de los países que tienen el artículo 4, que es lo que están haciendo los técnicos del fondo, no le pide plata al fondo. No le piden. Bien. Hacen la revisión. Ahora, puede suceder como entonces que vengan y digan, esto anda mal, esto está bien, habría que privatizar esto, o es un escenario es alocado como que estoy la, planteando. puede como la plantear. audiencia pública de las tarifas es no vinculante. Sí, Pueden pero de decirte todas maneras- privatizar el Banco No, Nación. pero Pero de todas maneras puede plantear conflictos y contradicciones con el FMI porque evidentemente hay muchos aspectos de la política económica oficial que el Fondo Monetario va a criticar. El déficit, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, La inflación. la nosotros... parte gradualista. Ustedes calculen lo siguiente, nosotros entramos nuevamente a tener déficit gemelos. Claro. Déficit comercial, comercio exterior, exportaciones. Las importaciones van a exceder a las exportaciones, las IMPO, y tenemos un déficit fiscal muy pero muy alto. Es muy probable que el Fondo Monetario Internacional haga observaciones sobre este aspecto y vamos a ver cuál va a ser la respuesta del gobierno, al margen si le pide o no le pide dinero. ¿Y Bien, quién le va claro. a responder del gobierno? Porque una cosa es ¿Y que le quién responda pueda, Sturzenegger y otra cosa Prat Gay. Exactamente, porque tienen sobre ese punto Bueno, posiciones volvió el divergentes. Fondo Monetario, pero también volvió la canasta básica, ¿no? Después de 2 años aproximadamente, que no se 2 va a años conocer. y medio. La última había sido diciembre del 2013. Bien, estamos hablando de 12.400
1.289 pesos lo que necesita una familia tipo para alimentarse, vestirse. Con lo básico. Básico. Es la línea de pobreza. El 28, o sea, este miércoles, el INDEC va a dar el dato de pobreza y de indigencia en la Argentina, que es una novedad, porque también ese dato hace 2 años y medio o más que el INDEC dejó de darlo. Porque estigmatizaba, decía. Porque el argumento No había era que de que había... contarlos. Claro, no, porque decía esto de que... Sí, Kicillof dijo que contar- efectivamente esto estigmatizaba, dar a conocer Claro. los datos de pobreza estigmatizaba a los pobres. Claro, que en realidad lo que quería era ocultar, digamos, la situación real. Ahora, ¿cuál es el antecedente? Tenemos el informe de la UCA, le dio 32,6% en abril, 1.400.000 pobres más que en diciembre del 2015. Este dato va a ser de enorme importancia. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver si efectivamente hubo un crecimiento de la pobreza. Todo indicaría que sí, que tuvo que haber crecido la pobreza de manera muy fuerte, porque hubo pérdida de empleo formal e informal, caída del salario, caída del poder de compra de las jubilaciones. Evidentemente, si lo comparamos, porque esto es una medición de pobreza por ingreso, entonces si el ingreso cayó en términos reales, evidentemente debería existir mayor cantidad de pobres. A ver, ¿los jubilados llegan a esta canasta básica? ¿Qué porcentaje de jubilados El salario mínimo acceden? tampoco. No, son 2 salarios mínimos. Claro, son 2 salarios. ¿No? Esta Claro, canasta pero representa ojo, 2 salarios mínimos. Pero esto es un matrimonio con 2 chicos. Habría que Familia tipo es esto. Familia tipo. Habría que tomar cuánto es la canasta básica para un adulto mayor y compararla. Hay una canasta que la mide la Defensoría de la Tercera Edad. Y ahí le da una canasta mucho más alta que la que elabora el INDEC, porque tenemos que tener presente lo siguiente. La canasta del INDEC es una canasta de pobreza. Después está la canasta que corresponde, digamos, una canasta media que tiene que ver no con la pobreza, sino con lo que necesita una Esta familia. canasta que dieron a conocer es la básica. Claro. Lo Básica básico de pobreza. De pobreza. Por ejemplo, la Dirección de Estadística y Censo de la capital tiene una canasta de pobreza que le da igual que al INDEC, pero tiene otra canasta, que es una canasta media. Y ahí ya requiere 20.000 pesos para llegar a fin de mes. ¿Está claro? Por Bien. grupo familiar. Por grupo familiar. Necesito más rico de la Lo Argentina. mismo que la otra da 12.000 y pico, en esta da 20.000. ¿Por qué? Porque esta es de pobreza y la segunda de 20.000 tiene que ver con las necesidades Ahora, medias. Macri de hoy una- decía en la columna A la Voz del Interior que van a venir miles de millones de inversiones. Vos, Ismael, me decías, bueno, pero ¿cuánto? Bueno, no sé, si Macri no lo dice, yo no lo sé, pero quiero llegar a este punto. Hay un reportaje a Miguel Bain, que estuvo asesorando a Daniel Scioli en la campaña, ¿no? Sí. Dijo, es inevitable la recuperación económica argentina. Absolutamente optimista y dando algunos números que quiero ver si ustedes coinciden para fines del 2017. Un dólar de 20 pesos. Una inflación del 23 y sueldos con incrementos del 27, y hace esta diferencia entre lo que es inflación y sueldos a favor de los sueldos, pensando que el año que viene es un año electoral y que va a haber un guiño, va a haber un afloje por parte del gobierno para que se pueda elevar un poquito el techo. ¿Coinciden con este panorama que está dando hacen Bain? eso, le va a dar mal la inspección del fondo del año que viene. Y entonces, Sí, sí, van a alargar. O sea, ¿qué es lo que critica el fondo? El déficit fiscal. La única Pero- manera de lograr eso es con más déficit fiscal. Pero Bain O se sea que- equivoca. o sea que No, vamos se a tener... puede. Vamos a tener más déficit fiscal que que está este previsto año. en el presupuesto. Bueno, eso Perdón, dice Bain, habría que hablar con Bain. No, digo. Sí, pero y probablemente No, pero lo después cobran Bain- con más financiamiento. Pero perdón, Bueno, pero ese es el después asunto. Bain dice que en el 2018 la economía Vuelve. vuelve Sí, a retroceder. exactamente. Por lo tanto, no porque estamos se paga frente... la fiesta de 2017. Claro, pero entonces no según estamos Bain. Y en el frente a 2019 vuelve a un crecer. crecimiento, sino que estamos a un ciclo así de que subís, bajás, subís, A la bajás. salida del neopopulismo. No, Sí, del pero más allá de neopopulismo los no, es eslogans, al margen digamos, de eso. Es muy interesante, nosotros estamos planteando hoy una parte de toda esta película que es el financiamiento, es decir, los 58.000 millones de deuda, 58.000 millones de dólares de deuda está proyectando en el presupuesto. Como una forma de apalancar la campaña electoral. O sea, si vos tenés 58.000 millones de dólares el año que viene, seguramente en un mercado pauperizado como el que va a terminar este año, es mucha plata para hacer campaña. Incluso inyectándola en obra pública, Bueno, de esa que tiene... se habla que lo que alto se viene es la obra impacto. pública, ¿no? Exacto. Los gobernadores- Ahora lo que digo es,
estamos endeudando a la Argentina, que viene de muy bajo nivel de endeudamiento, es cierto, este era un beneficio que tenía el gobierno cuando arrancó, muchísimo, con servicios de deuda de corto plazo, de vencimiento de corto plazo. De hecho, el año que viene ya hay importantes vencimientos, es cierto, intraestatales, y después la deuda externa que está creciendo en relación al PBI mucho más que el promedio de la región. Pero puedo señalar algo que me parece muy importante. Breve, cuando pido, miramos hacia adelante, acá tenemos que tener cuidado cuando hacemos las proyecciones de la Argentina, esto que me voy a endeudar, van a tenemos que ver el contexto internacional. ¿Por qué motivo? Porque hay un contexto internacional recesivo y hay una fuerte discusión hoy si va a aumentar o no Estados Unidos la tasa de interés. Si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, como muchos prevén que podría suceder de aquí a fin de año, el financiamiento a la Argentina no va a ser tan generoso como el que se está manifestando ahora. Y entonces podemos llegar a tener, por el lado externo, una situación de crisis de endeudamiento, porque no nos van a financiar, porque cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, los capitales, en lugar de venir hacia América Latina, van hacia Estados Unidos y hay que pagar un costo más alto si queremos que vengan los capitales. Perfecto. Ya que me hablaste de Estados Unidos, Ismael, vamos a anunciar que en el próximo bloque vamos a hablar de Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que se viene, el debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Así que les agradezco a los invitados. Gracias por hacerme debutar tan tranquilamente en esta mesa. Gracias Silvia, gracias Javier, Adrián, Ismael y Carlos. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con María O'Donnell. Ahora sí.